Al comienzo de este mensaje sobre la iglesia y el reino, comenzamos a hablar sobre la naturaleza de la iglesia e identificamos la palabra eclesía, palabra griega que significa una asamblea convocada. Y si recuerda, le dije que se trataba de una asamblea convocada para un propósito. Y de eso quiero hablar ahora, sobre el propósito de la iglesia. Nuestro propósito como instrumentos y vasos sobrenaturales y potenciales de los planes en desarrollo de Dios no es tanto organizar y reunir creyentes para que podamos ser personas bendecidas y felices y algún día estar en el cielo, sino más bien se trata de ser instrumentos de Dios a través de los cuales Él está revelando todo su amor, salvación y gloria al mundo que nos rodea. Les dije que la historia de este libro, la única historia de este libro es el deseo de Dios de llevar a cada ser humano a una relación íntima, amorosa y salvadora consigo mismo. Y la iglesia es el instrumento escogido de Dios en el mundo de hoy. Hay muchas cosas que podrían enumerarse mientras discutimos el propósito de la iglesia, pero quiero repasar unos aspectos básicos con usted, y son de una doble naturaleza, ya que deben expresarse tanto dentro de la iglesia y afuera para aquellos que no son salvos en el mundo. Recuerden, no fuimos llamados para huir del mundo. Fuimos llamados a salir del mundo, ser transformados por su presencia, su poder, su espíritu y su palabra, y luego somos enviados de regreso al mundo para representarlo. La primera característica o el primer propósito de la iglesia es que debemos anunciar su evangelio del reino al mundo. Mateo 28, 18, 20, Marcos 16, 14 al 18. Hemos sido llamados a ser el instrumento a través del cual Dios habla su evangelio eterno e inmutable. Y quiero decirles que solo hay un evangelio. Sé que hoy se predican muchas cosas. Algunas de ellas son herejías y errores. Y están equivocados y serán juzgados aquellos quienes hacen tales cosas. Pero Pablo en Gálatas capítulo 1, 8 nos dice que hay solo un evangelio verdadero, es el único evangelio que debemos predicar. Cualquier otro evangelio, cualquier revelación que no se alinee con el único evangelio, está bajo la maldición divina de Dios. Eso es muy serio. Nosotros como líderes siervos en el cuerpo de Cristo debemos tomar muy en serio, para asegurarnos que lo que hablamos desde el púlpito, en el asesoramiento, en la conversación privada, donde quiera que vayamos, se alinee con la verdad de la palabra revelada de Dios. El segundo propósito de la iglesia es ser la sal y luz de testimonio para el mundo. Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. También en Juan 9, 4 al 5, Jesús dice que Él es la luz del mundo mientras está en el mundo. La verdad es que Jesús no está físicamente en el mundo hoy día. ¿Quién está físicamente en el mundo? Usted y yo. Y somos llenos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, eso nos hace la sal y la luz por el poder del Espíritu Santo para el mundo. Y cuando digo ser sal y luz de testimonio para el mundo, no estoy hablando de un tipo de superioridad o justicia propia, sino que debemos reflejar con precisión la verdad del amor de Dios a las personas. Juan 3:16 habla sobre el amor de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, si no tenemos amor, entonces no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Y también debemos revelar que hay una salvación solo a través de Jesucristo. No hay muchos caminos para la salvación. Hay salvación solo a través de Cristo. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino de salvación. También cuando hablamos de ser la sal y luz de testimonio para el mundo, estamos hablando del hecho de que cada creyente es un ministro en todo momento, en todas partes, no solo en la iglesia. Una de las escrituras que dice esto es 2 Corintios 5:20. Pablo dice que somos embajadores de Cristo.
He conocido a cristianos ser agentes secretos para Cristo, quieren estar escondidos, no quieren ser conocidos, pero Pablo dice que somos embajadores de Cristo y que un embajador es una persona única, es una persona que ha sido divinamente comisionada por Dios mismo para ir y representarlo. Además, eso significa que ese embajador tiene un poder que lo respalda y que tiene autoridad que lo respalda. Cuando hablamos las palabras de Cristo, cuando oramos por las personas, tenemos el poder y la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo en nosotros por su Espíritu que obra a través de nosotros en el mundo hoy. No somos agentes secretos para Cristo, somos embajadores abiertos y no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Cada persona en su iglesia debe ser una persona de ministerio. Cada persona en su iglesia puede ministrar algo de la vida de Jesús. No se requiere talento, no se requiere educación, no se requiere una posición. Pero cada persona, porque tienen el Espíritu de Dios en ellos, tienen la palabra escrita de Dios que pueden leer y comprender, toda persona puede ministrar a los demás, tanto dentro como fuera de la iglesia. La tercera característica de la iglesia es ser la mano del amor y la gracia de Dios extendida a los demás a través de actos de servicios y sacrificio. No fuimos llamados a escondernos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, somos llamados literalmente a ser su mano extendida al mundo. Primero, Hebreos 13, versículos 2 y 3 nos dice que debemos entretener a extraños, debemos cuidar a los prisioneros. Ir a una prisión y contarle a alguien sobre Jesús es una cosa muy poderosa que puede hacer. Y de llevar a los que no tienen a dónde ir y decir, ven y come, ven y quédate conmigo. En Mateo 5, 43 al 48, Jesús nos dice que debemos amar, incluso a aquellos que no nos aman. Debemos alcanzar con el amor de Jesús a los que incluso no nos aman. En Mateo 25, del 31 al 46, y nuevamente en Santiago 1:27, Jesús nos cuenta una especie de parábola. Él habla sobre el juicio final que vendrá y dice, todos ustedes pueden entrar en la recompensa de su Padre. Aquellos que están a mi mano izquierda pueden ir a ser castigados. Y dijeron, Señor, ¿cuándo te servimos? Y él dijo, cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando estuve desnudo me cubriste. Cuando fui prisionero viniste a mí. Enfermo y me visitasteis. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los otros que fueron condenados dijeron, Señor, no dijimos Señor, Señor, y él dijo, no te conozco, no me ministraste a mí. Como ves, ser cristiano no se trata solo de creer en Jesús. Pero si tenemos verdadera fe en Jesús y creencia en Jesús y somos salvos por Jesús y su Espíritu vive dentro, habrá una expresión natural y sobrenatural de eso, no solo dentro del cuerpo de Cristo, sino también en las personas en el mundo. Santiago 1:27 nos dice que la verdadera religión es visitar a las viudas y a los huérfanos y permanecer intactos del mundo. ¿Cuántas viudas y huérfanos buscan desesperadamente que alguien les muestre simplemente el amor de Dios? Somos su mano extendida al mundo. Ahora, la cuarta cosa que tenemos como propósito en la iglesia, y esto es tan importante, es reflejar con precisión la naturaleza y el carácter del Rey. Debemos demostrar la realidad y el poder transformador de su reino. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la gente nos ve, ven a Jesús dentro de nosotros, ven algo sobrenatural que en el ámbito natural es inexplicable, algo que es poderoso, que va más allá de la capacidad humana. ¿O solo ven a una persona agradable y religiosa? Jesús, al hablar con sus discípulos, un discípulo se le acercó en Juan 14 y le dijo, Jesús, muéstranos al Padre.
Jesús se volvió hacia él y le dijo: Felipe, he estado contigo tanto tiempo que no entiendes. Si me has visto al Padre. Me encantaría mostrarle a los demás ese camino a Dios. Desearía con todo mi corazón estar lleno de Él. Que cuando las personas me miren ya no me vean a mí, pero vean la presencia de aquel que vive dentro de mí. Estamos llamados a hacer una representación, a revelar literalmente el carácter de nuestro Rey y a demostrar la realidad y el poder transformador de su reino. Segunda de Pedro 1, versículo 4 nos dice que somos partícipes de la naturaleza divina. ¡Wow! En realidad, estamos participando de la naturaleza de Cristo en nosotros al someternos, a comprometernos, a obedecerle, a confiar, a abrirnos y entregarnos a Él. También estamos llamados a ser ciudadanos de otro ámbito, que debería influir y determinar nuestras palabras, pensamientos y nuestro comportamiento. Romanos 12, 1 y 2 nos dice que no debemos ser conformados al mundo, sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y la renovación de nuestra mente solo puede suceder cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y pasamos tiempo en su presencia. Si quiere que su gente se parezca más a Jesús, tienen que ser llevados a su presencia. No se trata de lo inteligente que predique. Como pastor, como líder dentro del cuerpo de Cristo, tengo que confesarle que mi predicación nunca cambiará a las personas. Pero el poder y la presencia de Dios sí cambia a las personas. Lo que podemos hacer en un momento, en su presencia, me llevaría toda una vida predicando y aún así no lo lograría. Debemos guiar a nuestra gente a su presencia. Jesús habló a Pedro y a Juan al final del Evangelio y le dijo a Pedro: alimenta mis ovejas. Él no le dijo a Pedro que él fuera todo el recurso y diera a sus ovejas todo lo que necesitaran para alimentarlas espiritualmente. No, le decía a Pedro: Pedro, lleva a la gente a esos pastos que son ricos con la presencia de Dios y la palabra de Dios. Guíalos allí, deja que se alimenten de mí. En Filipenses 3, versículos 17 al 21, hay quienes dirían que son cristianos, pero en realidad, como dice Pablo en Filipenses, se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Han pasado de servir al único Dios verdadero a dejar que su barriga sea su Dios, sus propios deseos naturales de cosas o placeres. Él dice que no eres así. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Y al tener una ciudadanía en el cielo, Jesús debe ser el que influya y determine nuestras palabras, pensamientos, comportamientos. Puedo decirles que si una persona dice que es cristiana, pero aún actúa como alguien del mundo, o bien necesitan liberación y ayuda, o tal vez no son verdaderos cristianos. Nuestra fe siempre dará como resultado una acción que sea consistente con nuestra creencia. Juan 14 dice que si me amas, obedéceme. Si me amas, haz lo que te he dicho. Se ve nuestra fe, si es verdadera fe, dará lugar a un cambio de palabras, pensamientos y comportamiento. Otra característica que debe revelar al Rey en nosotros es que somos personas que deben ser guiadas, autorizadas y llenas por el Espíritu de Dios. Cuando mira Romanos 8:1 y también en el versículo 17, somos personas que deben ser llenas del Espíritu de Dios. He conocido a muchos cristianos que intentan ser cristianos sin Cristo. Intentan vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. La realidad, la verdad es que necesitamos su Espíritu, no solo allí como una pequeña llama parpadeante, sino como una hoguera ardiente. Necesitamos su poder y su presencia.
Y la forma de obtener más de Él en nosotros es entregándonos más a Él. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el Espíritu que vive dentro de nosotros. ¡Aleluya! Quiero más de su Espíritu ayudándome a ser más de lo que Él quiere que yo sea, porque quiero cumplir el propósito para el cual he sido salvo. La iglesia tiene un propósito ordenado por Dios. Guiemos a nuestra gente a ese propósito y caminemos en él con poder y gracia y alegría y amor.